Esto es Llegó la Hora. Agradecidos porque usted nos tiene como esa opción para acompañarle mientras hace sus tareas, mientras está preparando también alguna comida o bien en su tiempo de descanso o de trabajo, que nos tiene allí como parte de la opción para que seamos estos que aportamos por medio de información útil, herramientas para la vida. Y presten mucha, pero mucha atención, porque vamos a hablar de lo que muchos costarricenses utilizamos, y es la medicina natural. Esos remedios que son parte de nuestra tradición familiar o donde tenemos esas plantas medicinales que ya sabemos que funcionan muy bien. ¿Qué tal si en el momento en el que estamos con algún fármaco o algún tratamiento ocurren algunas consecuencias inesperadas porque no lo sabíamos? Por eso es que queremos hablar de este tema, porque lo que parece inofensivo puede traernos también consecuencias y riesgos. Nos acompaña hoy la doctora Milania Rocha, que es farmacéutica del Centro Nacional de Información de Medicamentos, para que nos cuente en qué casos debemos tener en consideración no hacer esta mezcla de productos o medicina natural con los tratamientos tradicionales o fármacos que utilizamos a la hora de recibir tratamientos. Bienvenida, doctora, ¿cómo me le va? Muchas gracias. Bueno, este tema de verdad que a todos nos pone a pensar, porque uno no sabía, uno decía, vamos a ver, en términos populares, uno decía que lo natural, todo es bueno y no me va a afectar la combinación de una cosa con la otra. ¿Es cierto ese concepto? Sí, es muy frecuente el uso de plantas medicinales, ¿verdad? Porque es una tradición de Costa Rica y de muchos otros países. Sin embargo, hay una creencia de que el uso de plantas medicinales con fines terapéuticos o medicinales es inocuo, ¿verdad? No tiene efectos negativos. Y debemos de considerar que las plantas tienen sustancias que efectivamente nos pueden traer beneficios, pero también vienen con sustancias que nos pueden generar algún evento negativo o una interacción con otros medicamentos. ¿Cuáles son esos riesgos más comunes, doctora, que podrían darse a partir de esa mezcla? Sí, por ejemplo, usualmente en Costa Rica se utiliza mucho el ajo, ¿verdad? Para comidas, pero también como para un fin medicinal, ¿verdad? Y lo podemos conseguir, por ejemplo, en cápsulas. Okay. Ya sea para resfriados, tiene una gran... como procesado. Como procesado, exactamente. Okay. El riesgo está, por ejemplo, en aquellas personas que deben de tomar anticoagulantes orales, por ejemplo, ¿verdad? Que deben de tener una gran precaución de qué alimentos consumen y qué productos naturales o suplementos consumen. Por ejemplo, si es una persona que debe tomar un anticoagulante oral, como por ejemplo la warfarina o algunos otros antiplaquetarios, como la aspirina, que es muy común también utilizarla, deben de saber que, por ejemplo, el ajo puede aumentar el efecto anticoagulante, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo de sangrado, de hematomas, ¿verdad? Si se consumen cantidades muy grandes junto con el medicamento prescrito, el anticoagulante oral. Claro, de hecho el ajo en ocasiones se utiliza hasta para temas de dieta, de bajar de peso, de limpieza del organismo. Entonces en esos casos es mejor detenerse si estás con un tratamiento que requiera ese tipo de atención. Sí, exactamente, porque por ejemplo la warfarina, los anticoagulantes tienen un rango muy bajito, digamos rápidamente podemos tener un efecto anticoagulante o perder ese efecto, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando hay que tener cuidado con los alimentos o las plantas medicinales que se utilizan. Lo mejor es, en todo caso, consultar con el médico o con el farmacéutico porque es un medicamento sumamente delicado. Muy bien, quiero recordarles nuestro WhatsApp, que es el 7003-1234. Por ahí vamos a recibir sus consultas también, porque me imagino que usted en este momento está diciendo ¿cómo? Entonces, mi tratamiento natural no puede ir de la mano con el fármaco. En ocasiones sí, en ocasiones no. Lo importante es darlo a conocer también al doctor, me imagino. Si alguien está con algún tipo de consumo, para que él le oriente en estos aspectos, cuáles son los que combinan, ¿verdad? En este aspecto sí es muy importante porque en muchos casos las personas que van a consulta con el médico no le indican al médico que están consumiendo alguna planta medicinal, ¿verdad? Entonces, o algún suplemento, ¿verdad? Entonces el médico no puede saber o no le puede orientar, ¿verdad? O le puede advertir sobre alguna posible interacción entre el medicamento prescrito y el medicamento natural. Muy bien, aquí nos llega una consulta que nos dice ¿cuánta cantidad de ajo es perjudicial al tomar warfarina? Sí, usualmente
la cantidad de ajo que se utiliza, por ejemplo, en la alimentación diaria, que podría ser menos de un dientito de ajo al día, posiblemente eso no vaya a afectarle el tratamiento. Pero si ya empieza a consumir cápsulas de ajo de forma prolongada, en cantidades de varias veces al día, es posible que ahí pueda tener alguna interacción importante y haya un riesgo. Doctora, generalmente utilizamos las plantas de los tés o hacemos infusiones, ahora con este tema de las hierbas también. ¿En cuáles casos también el té es mejor regularse? Porque alguno tiene ya la costumbre de tomarlo diariamente o tal vez antes de irse a dormir se toma un tecito de desayuno. Pero si estamos con un tratamiento, ¿cuáles son esas hierbas o esos casos particulares que hay que prestar atención también? Sí, hay algunas tisanas, algunos tés que se utilizan para el sistema nervioso central, ¿verdad? Si se consumen tal vez de una forma en grandes cantidades y se está ya con algún medicamento para algún padecimiento del sistema nervioso central, es mejor reducir su toma o bien consultar si efectivamente puede tomar su medicamento para el sistema nervioso y consumir el té. Por ejemplo... Que de hecho, perdón que la interrumpa, he visto también que ahora no solamente está el té de manzanilla o de cierta hierba, sino que se combinan varias hierbas en un solo té. Mezclan varios productos. Sí, eso complica un poco el panorama porque hay que ir revisando cada una de las plantas y los medicamentos que toma la persona para tener certeza de que no va a existir algún riesgo o alguna interacción que haga que el medicamento prescrito no tenga el efecto, ¿verdad? O que aumente el riesgo de efectos adversos. Por aquí nos preguntan al 7003-1234, que es el WhatsApp que ingresa directo aquí a la cabina, y agradecemos también a los que nos escuchan por medio de Extra Radio 92.3 FM. Si padezco de la presión, ¿hay algún producto natural que no debería consumir? Si está con la presión, toma su medicamento prescrito y está controlado, ¿verdad? Ahí pues hay un margen para poder ver qué medicamento, qué plantas podría utilizar. Qué sé yo, hay un uso a veces por ejemplo, lo que es el agua de coco, ¿verdad? Que efectivamente se ha demostrado que... Como la pipa que con la conoce uno. pipa, exactamente, ¿verdad? Que efectivamente se está demostrando que puede reducir, digamos, la presión arterial. Por ejemplo, lo que es la flor de Jamaica, también, eso es una tisana, un té que se utiliza mucho, que se ve que reduce la presión arterial. Entonces, si bien el efecto de la planta no es tan fuerte, ¿verdad? Como un medicamento de prescripción, puede haber alguna interacción. Entonces siempre hay que medirse, no es que no lo consuma, pero no en exceso. En el caso también de algunos productos que se toman por tratamientos en cuestiones de psiquiatría, hay algunos productos naturales que se combinan. He escuchado, bueno, la lavanda, el tomillo, aún la manzanilla también. Estos están bien que se consuman a pesar de los tratamientos que en algunos casos es fuerte por un tema de control de algunos sistemas nerviosos. Lo mejor es preguntar primero, ¿verdad? Si se puede utilizar. En este sentido, por ejemplo, le hablo de la hierba de San Juan, que se utiliza mucho como para la ansiedad, ¿verdad? Se ha visto, y a veces se ha combinado con medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya se ha reportado que pueden tener una interacción que genere un efecto muy negativo, ¿verdad? Con el uso del antidepresivo y la hierba de San Juan. Entonces, en ese sentido, sí hay que ser claros que no se debe combinar, ¿verdad? Igual hay muchos medicamentos para el insomnio, por ejemplo, que se pueden mezclar o que se han utilizado, por ejemplo, plantas como la valeriana, ¿verdad? Que efectivamente es una planta que favorece el sueño, ¿verdad? Pero si ya está con un tratamiento prescrito para el insomnio, ¿verdad? Lo mejor es no mezclarlo, ¿verdad? Y algo que es importante de señalar es que a veces las personas quieren dejar sus tratamientos prescritos por consumir el producto natural, ¿verdad? Y eso no es una práctica conveniente, ¿verdad?
ya sea que el medicamento prescrito pues debe ser utilizado. Una vez que se suspende por el médico, entonces bueno, puede haber alguna opción natural que le sirva, pero sí es cierto que no es muy recomendado el mezclar el medicamento prescrito con la planta medicinal que tiene el mismo efecto, porque podría aumentar el riesgo de efectos adversos. Interesante, porque eso que usted comenta va de la mano con este mensaje que nos entró al WhatsApp. Dice que por medio de exámenes le han encontrado prediabetes. La nutricionista le recetó tomar berberina y la doctora, informada por tal motivo, no me envió entonces el tratamiento para el control de diabetes. Con esta medicina natural me ha ido bien y estoy en exámenes cada 6 meses. Correcto, cada vez hay más investigación que señala que las plantas medicinales pueden tener sustancias propias que tienen un efecto terapéutico o beneficioso para las personas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues esa es una opción, ¿verdad? De ver primero con una planta, con un medicamento natural, un efecto, ¿verdad? Y posteriormente, si ya no es un efecto tan beneficioso o tan fuerte, pues ya introducir un medicamento prescrito, ¿verdad? Que de hecho es muy común cuando uno va al mercado, ¿verdad?, encontrar estos puestitos donde le ofrecen a uno la variedad natural, pero me llama la atención porque también en Costa Rica son muchos los casos de problemas gástricos. ¿Existe algún medicamento o algún fármaco que no combine con algunos de esos tratamientos también naturales? Bueno, en este sentido hay muchas plantas, y las que están en Costa Rica, que se utilizan mucho para problemas de la digestión, ¿verdad? Y que, bueno, usualmente podrían combinar con otros medicamentos. Hay algunos, por ejemplo, los que ayudan, tienen un efecto laxante, ¿verdad? Y que se utilizan mucho, digamos, lo que es el mucílago, ¿verdad? Que es pues una fibra muy utilizada en el país, inclusive prescrita. En ese sentido, la fibra puede generar un mucílago o digamos un componente que puede reducir la absorción o mezclarse con los medicamentos si se toman juntos. ¿Y eso qué hace? Que los medicamentos no tengan el efecto que se requiere, ¿verdad? ¿Puede inhibir también el efecto del otro medicamento? Básicamente porque ese mucílago cubre, digamos, el medicamento que se está tomando. Entonces, a nivel de intestino no se logra absorber, ¿verdad? O no logra pasar a sangre, sino que forma un bolo y se elimina, digamos, en heces. Entonces, no permite que los medicamentos tengan su efecto farmacológico, ¿verdad? Sino que se van a ir en heces. Por eso es que en ese sentido sí es recomendable que si se va a tomar una fibra, ¿verdad?, que se debe tomar siempre con suficiente agua, lo haga de forma separada con el consumo de los medicamentos prescritos, ¿verdad? Eso quiere decir 1 hora antes o 1 hora después del medicamento prescrito, el consumo, por ejemplo, de fibras. Qué importante. Ahora, este tipo de medicina natural muchas veces es tradición. Es interesante porque mi abuelita o mi mamá, mi papá siempre nos lo recomendaban, pero ahora viene el gran desafío, que es no solamente porque es tradición, sino porque realmente el doctor está consciente de mi realidad, ¿cierto? Sí, exactamente, y sobre todo porque cada vez, como le digo, hay más investigación que señala que esos usos tradicionales efectivamente se basan en un evento que tiene, digamos, un efecto beneficioso que tiene la planta. Excelente. La doctora Milania Rocha nos acompañó acá en Llegó la Hora, quien representa también al Centro Nacional de Información de Medicamentos. ¿Dónde pueden obtener más información de temas como estos y otros? Gracias. Sí, en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Farmacia, está el Centro Nacional de Información de Medicamentos. Nos pueden llamar al 2511-8311. También tenemos un teléfono de WhatsApp, ¿verdad? Lo que es 8573. Ajá. Vamos a ver si leo. 7062. Sí. Es correcto. Okay. Entonces, para ahí nos pueden poner consultas, ¿verdad? Con mucho gusto. Qué bien. Les podemos resolver cualquier consulta que tengan. Un gusto conocerla, doctora. Muy amable. Y muchas gracias por esta información tan útil aquí en Llegó la Hora.